y continuando con nuestra aventura viajando, visitando los mejores spots en México, vamos a una ciudad que nos queda a 1 hora y media de nuestro anterior destino, que era Guanajuato. Así es, estamos ahora en San Miguel de Allende. Te mostraré en 3 días, en un fin de semana, qué es lo que nosotros hicimos y qué puedes hacer tú aquí en este lugar. ¡Qué bonita cocina! Prendo la luz, pero es la que sigue. ¡Wow! Con televisión, aire acondicionado y vista. Me encanta que también en la Ciudad de México nos tocó así. Pues antes las casas tenían eso. Y el baño. Y aquí estamos todos despeinados. Ay, miren, aquí se para la ruta. Mercado de artesanía. Vamos a ir a un restaurante que vi que se llama El Encanto. Qué bonito. Los colores se los prometo. For what is San Miguel famous? What do you mean? Yeah, for most of the city have something famous. The church. Yeah, and something else they produce sometimes also something special. Hay noche. Okay, for silver. For silver Ah, wow. Miren, David nos está contando un dato curioso, que San Miguel es conocido también por la plata. Están súper bonitas las calles. Esta es mi primera impresión y estoy así, miren, de que ni hablo porque miren, o sea, perfectísimo. Miren qué bonita está. Me encanta ver a la gente con sus ropas aesthetic. Y también por si quieren agarrar inspo para cómo vestirse, porque yo también era como que... Bueno, aquí sí tenía una visión clara que quería yo ir de blanco porque siento que el protagonista son las calles. Ahorita vamos a un lugar como más local, donde venden mucha comida, antojito rico. Esperemos. Porque íbamos a ir a otro lugar, nada más que la mera solo tenían como 4 platillos mexicanos. Y yo cuando lo vi, como que aparecían muchos platillos mexicanos. Entonces como que... bonita la iglesia. Está haciendo calorcito. Oh, that is a beautiful image. Miren la foto que tomó el David. Muy bellaca. Qué bonito día. Y me gusta que está entre nublado y soleado, porque sí está fuerte el calor aquí, ¿eh? Y eso que no es un día súper caluroso como los que hubo. Muy bonito. Muy bonito. Ya, otra iglesia. Así típica placita, pues. Bueno, vamos a entrar ya al mercadito. Está muy bonito. Vale. Here we can buy our stuff, but we need to cook. 9. Yo creo que puede ser por aquí.
Ah, mira, en esta calle está prohibido que los carros caminen, entonces está muy a gusto andar en medio de la calle. Y aún seguimos en búsqueda de comida porque donde fuimos, el mercadito, pues ya estaban cerrando. Terraza. Terraza, ya. When it's Mexican sushi. Y también veo así como letreritos que dicen más o menos que pueden encontrar. Wow. La verdad está todo súper cerca, o sea, caminando 15 minutos y se me hizo demasiado. El corazón de México. ¿No? Miren. Heladas. Mira, la que no quería ir a la iglesia y terminó en la iglesia. Miren, venden demasiadas coronas. De precios no sabría decir. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a otro día aquí en San Miguel. Vamos a buscar el día de hoy algo que desayunar. Esta vez sí nos levantamos un poco tarde, pero a nuestra defensa casi la mayoría de lugares, así como en restaurantes así, abren medio tarde. Y bueno, la verdad ahorita el clima está muy a gusto porque yo pensé que el sol iba a quemar, pero no, está con vientecito corriendo, el sol está a gusto. Ya estamos medio cerca de llegar al restaurante. Estuvo complicado porque aquí hay demasiados restaurantes, pero pues yo quería, no lo sé, o sea, espero que este no me decepcione. Se ve que está bonito Asterix, pero veremos la comida, porque aquí dicen que sí, que está muy rica, pero no lo sé. Se ve que está rica, pero vamos a juzgar. Si no, nada más es el precio o eso. No puede ser. Desde mañana empieza un festival aquí de artes, más o menos como el del Álamos, como el Fajos, es el segundo año, pero lo que me da tristeza es que están poniendo el escenario ahí donde está la mera parroquia y yo quería tomarme fotos ahí, entonces ya no sé si puedas tomarte fotos dentro de este periodo. Creo que sí lo dejan libre, pero aún así sobre todo, veo que hay mucha gente trabajando por ahí. Miren por allá. Pero a la vez estaba emocionada por este festival porque se supone que va a estar muy padre, va a haber conciertos, talleres, muchas cosas gratis, otras de pago. Pero pues espero que sí puedan venir el otro año para estas fechas, que se la pasen a gusto. Ahora tenemos que bajar para allá para poder llegar al restaurante. Todas estas calles que están alrededor de la plaza y de la iglesia están cerradas. Por esta calle están las principales terrazas. Yo pensé que como que iban a estar distribuidas y sí, pero las principales literal están aquí peleándose el mejor lugar, la mejor vista. Ahí hay una, ahí hay otra, ahí hay otra. Es descargar si pueden los mapas por si nos van a traer internet, porque Google te enseña todo, tanto los metros, los camiones, cuánto haces caminando. La verdad yo sí lo súper recomiendo. En este viaje lo usamos todo para México, pero bueno, ya les grabaré ya que estemos por allá. Bueno, yo ya vi rápidamente el menú, pero en cuanto vi los waffles, plebes, yo soy catadora de waffles. En los lugares cuando veo que venden waffles, cuando tienen pollo, soy más fan, ¿no? Pero pues este no tiene pollo, pero pues se ve prometedor, trae queso. Entonces no puedo, y la verdad no puedo desperdiciar esta oportunidad para no pedirlos. Y pues que me gusta mucho la combinación de lo dulce con lo salado, más que nada en todas las comidas. Ya cuando es para la hora de comer no como dulce, de que pan y cosas así, no, ni galletas. Pero sí,
La verdad está muy bonito el lugar, tiene buena ambientación, tiene música, puedes venir a trabajar porque pues tienen el internet para que vengas y trabajes desde aquí. Adentro también está súper bonito. Decidimos estar aquí afuera con las plantas, la naturaleza. Está este árbol en medio que si no me equivoco es de olivo. Y pero miren así, nada más que si venimos en la mera hora del sol. Guayaba. Marmalade is tasty. Cheese, not so much. Es... Reminds me of something which we have in Switzerland with meat. Ah, ok. Vamos a probar. I like because it's not sweet. It's like refreshing. Me gusta mucho este pan y obviamente con el queso crema y cremón queso y no está tan dulce, entonces por eso me gusta. Vamos a probarla, me da un poquito de miedo. Salud. Sabe buena, me gustó. Me gustó y no se siente tanto el sabor a agua mineral, o sea, está súper refrescante. Veremos a ver qué dice David. Y la fresa, uff. Something special. Yeah. Cheers. El David va a comer esto que es el de quinoa, muy saludable. Ya comió pepinillo, dijo que le gustaba. Y yo miren, o sea, es de mac and cheese, o sea, está crazy. Y tiene todo el tocinote, toda la salchicha, toda la ensalada muy suave. Y este sabe muy buena, entonces es un combo perfecto para llenarte. Y los pepinillos. Pero bueno, vamos a probar ahora sí. Hora de probar. Voy a probar un pedacito para no verme tan tosca, pero ahorita vamos a cortarle más. La salchicha es como la alemana, que me encanta y que se extrañaba. Y la salsa es como tipo barbecue, pero con un toque dulce, no lo sé, rico, pero está muy bueno. Pero sí, vamos a comer y a disfrutar. Chamacos, se los super recomiendo si eres de las personas que te gusta la comida dulce. Tiene un montón de salchicha, un montón de tocino y el tocino está en su punto. El mac and cheese es un poquito difícil de comer porque se te troza el waffle, pero cuando los combinas es una deliciosura. Tremendas calles y vistas. Está un poquito húmedo, pero está nublado. Entonces de repente tenemos mucho sol intenso y de repente, como ahorita, está nubladito. Con que no llueva, eso va a ser la diferencia. Pero sí vamos a seguirnos a tomar unas fotos Asterix, porque aquí cada esquina es como una foto. Y aparte de la foto es como apreciar que los colores, las texturas. Y de ahí vamos a ir para allá al jardín, a los lavaderos, y veremos qué más vemos por aquí, por el centro de San Miguel de Allende. Ya llegamos, estuvo chispeando un poco, de hecho está todavía, pero aquí nos pueden proteger un poquito los árboles. Venden una que otra cosa. Qué bonitos salen los colores aquí, como muy intensos. Ahí se pueden relajar en el kiosco. Hay baños por si tienen ganas. En este parque pueden entrar por 6 pesitos. Miren, está como que ambiente muy familiar por aquí. Si es que si quieren como estar un rato al aire libre, comprar alguna artesanía o algo así, aquí pueden venir. Estamos relajándonos aquí en el parquecito, ya llegamos y sí corre viento y como había empezado a llover, pues aquí nos refugiamos poquito, pero ya ni al caso. Está muy padre porque hay mucho ambiente familiar, hay familias en los kioscos jugando, chicos, y hay un área específicamente para niños, así es que pues si vienes en familia, aquí te recomendaría venir para relajarte si es que te hartaste un poco de pues tanta gente que haya por el pueblo. David les estaba haciendo una demostración de cómo es disfrutar del parque. Me está gustando
mucho aquí, solamente que en el tema gastronómico todavía me queda a deber como comida más local de aquí. Obviamente si vienes con mucho presupuesto, pues te va a encantar acá porque hay restaurantes para elegir donde el presupuesto es alto. Pero si vienes en plan como más puebleando, a lo mejor pues sí te va a costar un poquito de trabajo. No es imposible, pero pues de hecho he escuchado en TikToks que es de los pueblos mágicos más caros de todo México, pero ustedes juzgarán. Y ahora sí, ya llegamos después de varios tiempo al segundo lugar, que son los lavaderos antiguos que están por aquí atrásito de nosotros. Por aquí son calles súper concurridas, literal el parque está aquí en la esquina, miren. Ahí está. De este lado están los lavaderos, perdón. Se me anda cayendo mi flor. No crean que la arranqué, la agarré del piso, porque aquí hay unos árboles tremendos, tan bonitos de flores, de mi flor favorita, que ustedes saben porque si vieron mi primer video ahí dije. Pero vengan, vamos a hacer esta mini colina. Aquí solían enjuagar, yo creo, o lavar, tallar, y por aquí corría el agua. Aquí miren, ahí tienen. Yeah. Where you have your washing stuff. Vamos a seguir a David. Fuente de Izquinapan, 1960. Como llovió ahorita se ve un poco húmedo. Ay, qué bonita esta casa. Miren, estos señalamientos son los que les digo que vemos en la ciudad y es ruta de agua. Esta calle está hermosa también, la vista desde aquí arriba se ve más padre porque esta casa está enorme con un montón de plantas bien bonitas y está aquí al lado de la Casa de la Cultura y de la parroquia o capilla. Y esta iglesia forma parte de la ruta arqueológica. Calle del Chorro se llama. Así es que pueden tomar aquí sus fotos bonitas. Hay muchas casas bonitas. Cada paso me duele mucho, chicos. Tal vez si traen zapatos que no sean planos, súper padre. Pero estos están muy delgaditos. Tanto toda la calle como el manantial, como las calles adyacentes, creo que se les dice, están súper bonitas. Y también las que van corriendo para arriba. Compramos varios ingredientes locales para hacer una receta en esta hermosa cocina. A mí me gusta más yo normalmente la revuelvo con el dedo, pero pues. La Gloria costó 33 pesos, o sea. That's the one for me. For this. They can stop. ¿Y en qué sudas? Y allí está la shashisha. Están bien buenas. Digan hola al video. Está medio oscurito, nada más les voy a hacer rápido la luz para que vean. Muy romántico con esto, pero sí. Mira aquí. I think I wish this. Y llevamos esto para nuestra casa, futura casa. Miren, estamos aquí en el mercado y aquí tienen un puestecito donde venden un montón de cosas y la verdad no están caras, así es que vengan si pueden. Nosotros ya llevamos un par de recuerditos. Buenos días, ya no les dije buenos días, yo creo que ni van a poder escuchar, pero estamos en el mercado. Ahora sí que tenemos un montón de comida para elegir. Are you excited for it? Yeah, I'm excited to eat. This is your torta. I know. Ya vamos a comer.
Y por fin, porque ya extrañaba como comer otra vez así localito, pues. Los farolitos y tienen de todo, comida corrida, tortas, hamburguesas, milanesa, menudo, quesadillas, gorditas, chilaquiles, enchiladas, fajitas, sándwich, jugos, de todo un poco. Es por aquí. Miren, tremenda torta. Y ahí están preparando fruta, venden de todo saludable también. Me pedí chilaquiles, la mitad rojos, verdes, con pollito encima y miren el quesito fresco, se ve bien bueno, frijolitos, el arrocito, David su torta de milanesa de pollo. Miren qué bonito lugar. Tienen muchas artesanías a mano, aretes, qué bonitos los aretes. Miren. Estoy maravillada. De que le pone, de aquí mismo los va pintando, pero tiene un montón de cosas. Miren esta pared, o sea. Wow. Hay muchos juguetitos también. Hamacas. Está la zona tranquila. Hay diferentes puntos o spots que todo el mundo viene por acá, como este. Ahorita vamos para Fábrica de Aurora, se llama. Dice Fábrica de Aurora. Siento que esto ya es más como el centro. Mural en proceso, contacto. Algunos lugares no entramos porque sí está como que la vendedora ahí sentada, pero viendo como incomodidad, pues. Y en otros donde no hay nadie y pues te sientes a gusto de ver, de decir cosas acerca de las obras de arte y así. Y hay algunos lugares donde te dicen que no puedes tomar fotos, o sea, tienen su letrerote pegado. En esos de plano ni entramos. No porque nomás entremos a tomar fotos, pero ya se siente como la incomodidad de que... Pero no se queden con las ganas de venir porque sí van a encontrar mucho arte muy bonito y en sí está padre cómo juegan con la estructura de la ex fábrica de telas con el arte. Calles principales del centro. Este balcón con diferentes. Aquí hay muchas casas con galerías. Si vienes a San Miguel de Allende, es como un must ir a uno de sus tantos restaurantes con terraza donde puedes tener vista para la iglesia. Nosotros elegimos este que estaba entre combinación de que sí es fancy, pero que sí sabe buena la comida. La verdad, nuestras hamburguesas estaban muy ricas, pero lastimosamente el clima no colaboró tanto porque de repente se soltó la lluvia.
Para ser honestos, la verdad la atención fue muy buena. Nos pasaron como a la zona de la barra para que no nos estuviéramos mojando, aunque sí era un poquito difícil porque es terraza, y nos dieron unas mantas. Okay, this is a pistachio cake with vanilla with chongo zamorano. Chongo zamorano is a typical candy of Zamora, Michoacán, transformed in ice cream. El postre. Miren, tiene como un mousse en medio. Ay, hay música otra vez ya. Está horrible. Well, we went only a little bit. You see the river? Which, oh my god. Ay no, chamacos, todos los pies ya los traemos mojados. Miren, o sea, Where's the country? miren, hay un mini río ahí, o sea, mal. Recording again. Oh. Hoy nos despedimos del estado de Guanajuato y de la ciudad de San Miguel para irnos a San Luis. Queremos hacer unas tomas en la iglesia, y como había un festival no se podía porque habían muchas sillas ayer. Aquí. Miren, así luce en las mañanas como a las 7, 8, que no hay nadie. Súper, 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 súper vacío. Esta iglesia me gustó mucho como la arquitectura por fuera. Tocaba despedirnos de uno de mis favoritos Airbnbs de todo el viaje, porque teníamos que tomar un bus para nuestro siguiente destino que queda a 2 horas y media. Ahorita van a saber cuál es, pero fue un poco caótica la ida, así es que ya no les pude grabar porque casi no llegábamos a tiempo para tomar el bus. No se olviden que esta es una serie en la que vamos a estar visitando diferentes estados de México. Te veo en el próximo destino, que es San Luis Potosí, específicamente la Huasteca Potosina. Qué emoción, uno de los lugares que más quería conocer. Ah, ok. Only one. Yeah. Natalie, what are you making with the camera? All the day, all the night. What the fuck?